Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dato curioso. La palabra virtuosa viene del hebreo oyil, que significa victoriosa, fuerte, valiente. Y esto lo encontramos en Proverbios 31. Gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán a Jesús, a Jesucristo, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo más bien te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este texto narra el juicio de las naciones. Y el juicio de las naciones se hará en base a cómo trataron a los más pequeños. Las naciones cómo trataron al pueblo judío. Pero ese principio también está para nosotros. ¿Cómo tratamos a los hambrientos, a los sedientos, a los desnudos, a los que estuvieron en hospitales, en cárceles, a los que fueron forasteros, a los que necesitaban que los visitaran? Yo no sé si usted puede detectar, y yo le animo para que este año lo hagamos de una manera más intencional. Investigue alrededor de su manzana, en su colonia, en su barrio, no solo de la iglesia, sino de la gente que no conoce de Cristo, que está enfermo y debe ir a visitarlo. Debemos ir a visitarlo. Parece que no me escucharon. Debemos ir a visitarlo. Amén. Debemos ir a visitarlo. Dice: o estuve, regreso, la parte que resume, versículo 44. Hambriento. Si usted sabe de alguien que está hambriento, desnudo, sediento, forastero, enfermo o en la cárcel, es importante que vayamos. Porque dice: en cuanto ustedes lo hicieron a uno más pequeño, a mí me lo hicieron. Si usted visita a un enfermo, está visitando a Jesús. Si usted visita a un desnudo, usted está visitando a Jesús. Si usted visita a alguien que está en el hospital o en la cárcel o en una casa hogar, en un centro de rehabilitación, a Jesús lo está visitando. O sea, casi como diciendo: a mí me lo están haciendo, porque me aman a mí. Yo quiero, si Jesús estuviera aquí físicamente en la tierra, Jesús haría eso. Pero nosotros somos sus brazos, sus piernas, su cuerpo, somos el cuerpo de Jesús en la tierra, y para eso estamos hoy. Amén. Bueno, quiero compartir hoy, eso solo es como una reflexión, porque más adelante quiero que oremos por algo. Hoy quiero compartir con ustedes, hablando de la serie que estamos
tocando sobre la guerra espiritual, yo quiero que hablemos dos tipos de personas que protegen del enemigo. Dos tipos de personas que nos protegen del enemigo. Hay muchas más, pero eso solo quiero ver. Y tiene que ver con actitudes. Hemos estado hablando que estamos en una guerra espiritual y hay varias cosas que debemos de cuidar para que podamos, primero, no entrar con una gran desventaja en el campo de batalla. Ya hemos hablado hace tiempo de eso. Hemos hablado de que debemos conocer a nuestro adversario. No debemos ignorar las artimañas del enemigo. También debemos de ver, como la Biblia dice, cuáles son las fortalezas que el diablo ha levantado en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestro corazón, y que es ahí donde el diablo se esconde. ¿Y cómo opera el diablo? Él es de las tinieblas y él opera a través de las tinieblas. Tinieblas es sinónimo de pecado. Y cuando en nuestro corazón hay tinieblas, hay pecado, entonces el diablo puede hacer esto, mire, como esta hojita. Así pueda tomar esto solo 1 milímetro, mire. No necesito poseer todo, porque ahora los que somos cristianos ya no estamos poseídos por un demonio, pero podemos ser atormentados, podemos ser influenciados en alguna área de nuestras vidas por un espíritu malo. Entonces, eso es parte de lo que hemos estado hablando. Hablamos acerca de que debemos de cuidarnos del amor frío. Hablamos también que es importante las antenitas, el discernimiento espiritual. Pero hoy quiero hablar de dos personas, o pudiéramos, para que usted me entienda, dos actitudes que Dios quiere que tengamos para que nosotros nos protejamos de nuestro enemigo. Y quiero hablar de la primera actitud, sería espíritu de unidad. Esa es la primera actitud. Y ese espíritu de unidad lo deben tener las personas reparadores de portillos. La otra actitud sería espíritu de adoración. Y esa persona que tiene un espíritu de adoración sería la hueste de adoradores que Dios tiene. Cuando hablamos, voy a explicar, portillo. ¿Qué es un portillo? El portillo es en un muro un hoyo que se hizo quizá por una arma, por una bala, por un cañón, por un misil, y que ese muro quedó fracturado, quedó agujerado, quedó con un hueco, y es muy vulnerable esa parte para que entre el enemigo. Y hay que reparar ese hueco. También se refiere, quiero mostrárselos aquí ahora. Portillo es una abertura en una pared, en una muralla. También es un hueco que está como dentro de una puerta, que se rompió la puerta y está un hueco ahí. Se puede entrar un perro, puede meter un gato, se puede meter un animal o una serpiente, si no se tapa ese hueco, ese portillo. Portillo también se refiere a un paso o una entrada que se ha abierto en un muro. Hay personas que cuando van a entrar a robar a un potrero donde hay animales, ganado, van a escondidas y rompen con tijeras de metal, que cortan metal,
rompen la malla, la cortan, hacen un hueco y se van. Y ya pasan los días y si no se reparó ese hueco, ese portillo, el portillo se refiere al muro, la barda, si no se reparó ese portillo o la barda, entonces pues entra a robar. También se refiere a un hueco que se hace cuando algo se cae. Por ejemplo, un plato, un vaso, se cae, se le hace un hoyo, ese se llama portillo. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos dice que debemos ser reparadores de portillos. Entonces, vamos a ver la primera actitud para protegernos de nuestro enemigo, y es Isaías 58:2, donde tengo la base bíblica. Isaías 58:2 dice así, 58:12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Dice, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces, la primera actitud que Dios desea que la iglesia tenga, que nosotros los hijos de Dios tengamos, es un espíritu de unidad. Estamos viviendo una época extraordinaria en la que estamos expectantes de que Dios va a aumentar más su gloria. La promesa de Dios es que la gloria del pasado no se comparará con la mayor gloria que vendrá sobre esta tierra, dice la Biblia. La Biblia nos dice que todos los hijos de Dios vamos a ir de gloria a más gloria, de victoria a más victoria, de triunfo en triunfo. Esto quiere decir que cada día la iglesia va a ser más poderosa, la iglesia va a ser más santificada, más perfecta. Y quizá usted lo ve de otra manera. Quizá por causa de la pandemia se afloraron diversas debilidades que los creyentes estaban teniendo y que en este momento de la crisis COVID-19 se afloró, se manifestó. Pero esto no quiere decir que la iglesia de Jesucristo está siendo menoscabada o la iglesia de Jesucristo se está extinguiendo. La Biblia nos dice en San Mateo 16 que Jesucristo dio una palabra: yo edificaré mi iglesia. Y esta es parte de la iglesia de Jesucristo. Yo la edificaré. ¿Cuántos creen en eso? Jesús está edificando esa iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La voy a edificar, la estoy edificando y no va a ganar el infierno contra la iglesia. Y aunque vemos que está aumentando la maldad, aunque vemos que está aumentando, la inmoralidad, la apostasía, muchos engañadores, muchos anticristos, muchos falsos profetas se están levantando. Y aunque vemos que cuando hablamos de apostasía están abandonando la fe, las iglesias, muchas personas regresando a su vida antigua, como el apóstol Pablo una ocasión se sintió y dijo: Alejandro, el candelero, me ha causado muchos daños. Todavía que estaba conmigo, mire cuántos daños me ha hecho.
El Señor le pague. Demas, que estaba conmigo, ya me abandonó, ya se fue. Y así el apóstol Pablo, cuando llegó en sus últimos días para morir, ustedes ven en segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la historia de un hombre que fue abandonado por sus amigos, lo dejaron. Pero él terminó firme diciendo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, por eso yo digo que estamos ahora en una época extraordinaria, porque vemos que ya estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, la gracia de Dios se va a derramar más sobre este mundo y sobre su iglesia. Jesucristo tiene una sola iglesia en el mundo y Él va a derramar más gracia, mayor poder, mayor santidad sobre su iglesia. ¿Saben por qué? Porque se debe cumplir lo que la Biblia dijo en Efesios capítulo 5, que Jesucristo murió en la cruz y dio su vida por la iglesia, que es su novia, a la cual la está santificando, la está lavando, la está limpiando, la está perfeccionando para presentársela un día a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Y cuando se habla de mancha, yo puedo decir maldad y pecado. Y cuando se habla de arruga, habla de las heridas del pasado. Jesús quiere restaurarnos de esas heridas y del dolor del pasado, y que esas cicatrices y marcas que tuvimos del pasado, que nos recuerdan momentos dolorosos y tristes, mire, se van a quitar. Bueno, mire, y yo me decía, ¿cuándo se me van a quitar las marcas del acné, las cicatrices del acné y de los barros de la cara? Mire, un día cuando estemos con Cristo, perfectísimos vamos a estar, todo, la nariz va a estar bien derechita, las orejas bien formaditas, las cejas, todo perfectos vamos a estar, hermanos, ¿verdad? Pero más que todo, nuestro carácter, el carácter de la iglesia, de cada creyente, va a estar mejor. Yo lo quiero decir de una forma: vamos a ser más santos que el año pasado. Es lo que Dios quiere, y es lo que Dios espera, y es lo que Dios va a lograr. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga eso? Mayor santidad, mayor perfección, mayor madurez, porque Él va a derramar su gloria más este año que lo que hizo el año pasado. Gloria a Dios por lo que Él hizo, pero será mayor su gloria este año que la del año pasado. Su presencia será más grande, más manifiesta este año que el año pasado. Así que la Biblia nos menciona, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, estas promesas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Voy a leer y dice de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué dice? En amor, unidos unos a otros, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Así que cuando Cristo venga a esta tierra, Él se va a encontrar con una iglesia gloriosa. Sí, habrá una iglesia contemporánea, tibia, la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia, como la iglesia de Filadelfia que menciona en Apocalipsis, una iglesia que ama a Jesús, que estará esperando.
La Biblia nos dice que Jesús habló que en el mundo es como el terreno, está sembrado el trigo y está sembrada la cizaña. Se parecen. Entonces, en la parábola, los trabajadores le decían al patrón: arrancamos la cizaña, y el patrón les dice: no la arranquen, porque si ustedes están arrancando la cizaña, va a ser que van a estar arrancando el trigo. Mejor déjenlo. En el tiempo de la siega los vamos a separar. Es probable que dentro de los locales, de los templos, de los santuarios, de las casas de oración, de las casas de reunión, se encuentren verdaderos trigos y trigos falsos, cizañas. Pero en el día de Cristo Jesús se harán manifiesto, y cuando se levanten para encontrarse con Jesucristo los verdaderos cristianos, esos van a ser irreprensibles, dice la Biblia. Santos, santos. ¿Cuántos quieren crecer más en su santidad para Dios? Santidad es menos yo y más Cristo. Que yo me parezca más a Cristo. Menos pecado, más su vida. ¿Cómo dice Efesios 5, 26 y 27? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Habla de la iglesia. Cristo va a presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a ver. Filipenses 1, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, amados? Porque en las iglesias ustedes van a encontrar todavía que Dios no ha terminado con nosotros. Hay un botón que me regalaron hace muchos años, estaba yo en la secundaria, recién que estuve en un evento de misiones, y estaba con las primeras letras de cada palabra. Ten, la T; paciencia, la P; conmigo, la C; Dios, la D; todavía, la T; no, la N; A, la H; terminado, T; conmigo. Ten paciencia conmigo. O ten paciencia, todavía Dios no ha terminado conmigo. ¿Qué quiere decir? Que todavía las personas van a ver en mí que Dios todavía no ha terminado. Pero como dice Filipenses 1:6, la buena obra que empezó en mí la va a perfeccionar hasta aquel día glorioso de Jesucristo. Ya, cuando Cristo venga, mire, estaremos perfectos. Nunca vas a encontrar, por lo tanto, una iglesia perfecta. Escúchalo bien, por favor. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Y estoy seguro que si usted todavía no se acercaba a Cristo, quizá usted ya escuchaba de algunas iglesias que no eran perfectas. Y hay frases que decimos: si usted encuentra una iglesia perfecta y quiere ir, le pido por favor que no vaya. Porque cuando usted vaya, se va a hacer imperfecta. ¿Por qué? Porque el problema es que nosotros mismos debemos entender que somos nosotros los que todavía necesitamos ser perfeccionados. ¿Sí están conmigo, hermanos? Todavía nosotros necesitamos ser perfeccionados. Pero ahora, eso no quiere decir que entonces nosotros
vamos a desarrollar un espíritu de crítica, un espíritu de contienda, un espíritu de chisme, un espíritu de divisionismo. No, hay que reparar portillos, hay que ayudar a aquellos que necesitan de nuestras oraciones, de nuestros consejos. Quizá alguien tropezó, le vamos a quitar la piedra, lo vamos a levantar, vamos a curar sus heridas. Hay frases en el ejército, hay hasta una película de un hombre cristiano que temía a Dios y él dijo: yo no voy a tomar las armas para ir a la guerra. ¿Cómo voy a matar a mis enemigos? Dios me dice que los debo amar. Entonces él pensó: ¿cómo puedo ser útil? Entonces él corría al campo de batalla para traer a sus amigos soldados que habían caído heridos. Y hay una historia que en una noche, no sé cuántos soldados, arrastrándolos, los llevó al campamento, algunos sin un brazo, sin una pierna, heridos, sangrando, él cargándolos en medio de la batalla, ¿verdad? Él exponiendo su vida, trayendo a estos heridos soldados para ser llevados para ser atendidos. Pero alguien dijo: nosotros como iglesia somos un ejército, pero tal parece que el diablo quiere decirnos al revés, y dice que la iglesia es el único ejército en todo el mundo en el cual un soldado que ve a su compañero caído lo aplasta más y le da el disparo para que se muera. Amados, Dios nos libre de ser nosotros una iglesia que juzgue. Dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Si quieres quitar la paja del ojo de tu prójimo o de tu hermano, primero quita la viga. O sea, como que Jesús nos está diciendo que debemos de tener otra actitud. ¿Y qué incluye, qué actitudes tienen los reparadores de portillos? Estos reparadores de portillos tienen un espíritu de unidad, tienen un espíritu de empatía, como dice Gálatas también. Dice: si tú ves a tu hermano caer, considérate a ti mismo. Si ves a tu hermano que ha caído, ve y habla estando tú y él solo. Háblale, restáuralo, anímalo. No lo condenes. ¿Sí están conmigo, hermanos? Entonces, la Biblia nos dice que dentro de la iglesia el diablo puede atacarnos y puede ser que ciertos muros están con hoyos, y yo lo ilustro así. La Biblia dice que la piedra principal de la iglesia es Jesucristo, y el cimiento y el fundamento son los apóstoles y los profetas, y que los líderes son columnas, y que cada creyente es como un ladrillo, una piedra que se va uniendo, y que esas piedras se unen con mezcla, y esa mezcla se llama amor y se llama paz. No podemos estar unidos si no hay paz, y no podemos estar unidos, esa mezcla que es elástica y que es pegajosa, es amor. Entonces, imagínate que con un misil se golpee un muro y sale disparado un tabique y hasta allá está. Imagínense que ese tabique es un creyente. ¿Qué tenemos que hacer? Traerlo, restaurarlo. Tenemos que ser reparadores de portillos. Así que este año, amados,
Dios nos está pidiendo que seamos reparadores de portillos. Muchas personas se pierden esta visión y entonces caemos en la desesperación de la murmuración, de la ambición, de las contiendas, de las divisiones, del sectarismo. Amados, yo quiero animarle para que en este año usted y yo no hablemos mal de otras iglesias cristianas evangélicas que aman a Dios. No hablemos mal de ellas. Amén. Es común a veces en una contienda electoral que los candidatos empiezan a hablar mal de uno y de otro, y hermanos, dicen cosas a veces mentirosas, todo con tal de afectar la reputación de ese contrincante y que no voten por él. Hermanos, nuestra labor como reparadores de portillos no es hablar mal de otros creyentes, de otras iglesias. Finalmente, en todo el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra comunidad, hay otras iglesias locales donde hay creyentes que un día estaremos juntos allá en el cielo. Amén. Y que debemos amarlos y que debemos procurar la unidad, no la división. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Yo quiero parar aquí. Cuando Cristo venga, amados, va a levantar a su pueblo. Por lo tanto, no nos dejemos mover por palabras. Dice Proverbios 26:20: aparta al chismoso y cesará la contienda. ¿Qué quiere decir esto? Que el chismoso va a provocar contiendas. ¿Y qué creen que pasan con las contiendas? Pues hay, contiende, es pleito y pleito, que mejor se separan, se dividen. Algo tuvo que pasar para causar esa separación. Entonces, que Dios nos libre. Así que cuidado con el espíritu de contienda, cuidado con el espíritu de chisme. Vean lo que dice la Biblia, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Versículos 3 y 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ezequiel capítulo 13, versículos 3 al 5. Dice así: así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Entonces dice la Biblia, ¿sabe qué hacen las zorras? Esas se meten, hacen huecos en las cercas. Sí, carcomen los postes. Mire, yo encontré la otra vez una anécdota de una zorra que se metió, pero
su cola se le enredó en algo y estaba colgando con la cola y tuvieron que rescatarla. Zorras. Hermanos, que Dios nos libre de tener la actitud como de las zorras. Dios quiere que nos levantemos, dice el versículo 5, que vayamos a las brechas y que edifiquemos los muros, que procuremos la unidad, que ayudemos a restaurar, que ayudemos a integrar, que digamos, no, Señor, ya no quiero tener espíritu de contienda, espíritu de división, o si alguien está escuchando esa voz, nada, ¿ok? Siguiente actitud, adoración, un espíritu de adorador. Y yo le llamo así, que seamos un ejército de adoradores. Mire, la Biblia nos dice en Apocalipsis que Dios recibe adoración, pero que también Satanás quiere adoración. Por ejemplo, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Vea lo que dice el versículo 7. Me gusta mucho este pasaje. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Adorad a Dios. Pero ahora vea lo que dice el capítulo 7. Ahora al revés, el capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¡Qué hermoso! No solamente se está dando una llamada a los habitantes de la tierra, teman a Dios y dale gloria, pero por otro lado se ve que los ángeles también le están dando gloria. Ahora vean lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que adoraron a Satanás, dice, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, al anticristo. Decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que también el diablo está recibiendo la adoración. Aquí es representado el diablo como un dragón, y el anticristo va a estar recibiendo adoración. Como dice el capítulo 14, el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre, de su nombre. Así que lo que estamos viendo hoy, amados, es que Dios recibe adoración. Aquí está en Apocalipsis. Los ángeles, las iglesias, muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas, pero por otro lado Satanás también quiere adoración. Ahora, ¿qué tiene que ver la adoración con la guerra? Mire, se lo voy a ilustrar de otra manera. Si están llamando a un soldado a la guerra, pero ese soldado no es leal, no ama y no tiene un verdadero espíritu de entrega para pelear por su país, cuando vaya a la guerra va a traicionar a su país y va a pelear a favor de su enemigo. Así que le voy a decir en qué forma entonces podemos nosotros protegernos de Satanás. Ya dijimos que, lo voy a decir en resumen, primer punto, el diablo no puede destruirnos cuando estamos unidos. ¿Sí están de acuerdo, hermanos? Bueno, no sé si están de acuerdo, pero aquí dice la Biblia así. Amén. El diablo no podrá destruirnos cuando estemos unidos. ¿Y qué debemos evitar? Espíritu de división, de contienda, de ambición, de murmuración, de crítica, de chisme, todo. Va a haber errores,
va a haber imperfecciones, vamos a perdonarnos, vamos a restaurar, vamos a animar, vamos a alentar, vamos a reparar portillos. Siguiente actitud. En resumen, el diablo no va a poder destruirnos cuando nuestro corazón totalmente está apasionado por Dios. Y fíjese que Satanás logra destruir familias y logra destruir iglesias cuando encuentra algunas de esas personas que traicionan a Cristo. El diablo se agarra de ellos para usarlos como instrumentos para causar problemas. Entonces, la manera en que nosotros podemos protegernos de los dardos de Satanás es que seamos verdaderos adoradores. Ahora voy a explicar por qué es que yo digo esto. La adoración verdadera siempre va a nacer de un corazón que ama, que conoce y que sirve a Dios. Pero la verdadera adoración se va a manifestar, se va a conocer si sí o no es verdadera en medio de la guerra, en medio de la tribulación. Cuando tú estás en un grave problema, o te difamaron, o te acusaron, o te abandonaron, o tuviste un accidente, bueno, lo que sea, y tú estás esperando a ver dónde están tus amigos, ahí se va a ver quién son tus amigos. No sé si me estás entendiendo. Porque ¿a poco eso dicen de él? No, ya me alejo. Y dices tú, pues no, ¿qué tanto decía que era mi amigo, que en las buenas y en las malas? Entonces el diablo, ¿sabe qué es lo que va a querer hacer entre nosotros? Que dejemos de adorar verdaderamente a Dios. Que pensemos que Dios es malo, que Dios me abandonó, que Dios no me contesta. ¿Cómo es posible que Dios bendice a otros y a mí no? Y entonces, si el diablo logra eso, entonces va a encontrar en mí un corazón murmurador, un corazón de queja, un corazón que en lugar de amar su obra, voy a estar trayendo división o desánimo o contienda, frialdad. Por eso Dios nos está animando. Mire, yo tengo una frase que la copié de un hombre se llama Francis Frangipane. Francis Frangipane, no sé si es italiano, pero vive en Estados Unidos, y escribió lo siguiente: el enemigo tiene un fácil acceso al alma que no está blindada o protegida por la verdadera adoración a Dios. Si de repente el diablo encuentra en mí queja, si de repente en mí el diablo encuentra que yo no estoy contento con Dios, que yo estoy pensando que Dios es malo, que Dios no me quiere, entonces hay un problema. Por eso, miren, hay un pasaje, ustedes lo han mencionado, Mateo 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Al diablo qué viene a decir? Mira, ya ves cómo el diablo viene a decir, ¿ya ves cómo Dios no te ama? ¿Ya ves cómo se enfermó tu hijo? ¿Ya ves cómo se murió tu pariente? ¿Ya ves cómo te quitaron la casa? ¿Ya ves? Entonces, eso es lo que el diablo quiere, que nosotros en medio de la crisis le hagamos caso a la esposa de Job. Ya maldice a Dios o bendícelo si quieres, pues ya muere, ya no que tanto amabas a Dios, mira cómo te dejó. Amados, la única manera, bueno, no la única, una de las maneras en las que vamos a proteger nuestro corazón de los ataques de Satanás es ser verdaderos adoradores. Y si logramos ser verdaderos adoradores, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a alentar a otros para ser levantados y restaurados. Eso es lo que yo encuentro en la Biblia. Así que el Salmo 84, y con esto vamos a cerrar, quiero leer esta otra frase más. El propósito de Dios al llevarnos a los desiertos,
antes de que entremos a la tierra prometida es perfeccionar nuestra verdadera adoración. ¿Por qué Dios primero llevó al pueblo de Israel al desierto y no primero a la tierra prometida? Primero fue llevado el pueblo hebreo al desierto para perfeccionarlos y después meterlos a la tierra prometida. Amados, muchas veces Dios va a permitir que estemos en los desiertos, pero no tenga temor. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá trayendo sus gavillas con gozo. O sea que cambia. Salmo 84, por eso me gusta este salmo. Este salmo habla de victoria a pesar de las circunstancias difíciles. Dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. No vamos a darle lugar a Satanás. Esta iglesia va a crecer. Esta iglesia se va a extender. El diablo no va a ganar contra nosotros. Vamos a reparar portillos, ¿verdad, hermanos? Vamos a reparar portillos. Vamos a hacer un ejército de adoradores. Sí. La adoración que nace de un sufrimiento, esa es la verdadera adoración. Esta es la verdadera. Cuando tú puedes decir como Job, Jehová dio, Jehová quitó, y adora y canta. Ese es el verdadero adorador. Así que vamos a orar.